En trans o en trances es el título que el propio Dixon Calvetti le ha dado a esta exhibición, que básicamente reúne diversas producciones artísticas que estuvo desarrollando desde sus primeros años de incursión en el medio, y que también se va alternando con objetos rituales, algunos mapas conceptuales que describen en términos bastante generales y específicos todas sus indagaciones e investigaciones artísticas, algunas obras que se rehacen, que tiene que ver con producciones transversales o totalmente persistentes durante la mayoría de sus exhibiciones y presentaciones, obras que de alguna manera nucleaban aquellos conceptos primordiales dentro de toda su práctica. La doble relación que hace sobre el propio título de exhibición replica mucho de lo que es su propia práctica artística. Es como todo se podría conjugar en una especie de relación dialéctica que no es caprichosa en el caso del artista, porque cuando hablamos de arte contemporáneo generalmente podemos pensar que lo dialéctico es una situación meramente implícita, pero en el caso de Dixon siempre hay como una doble lectura, una especie de acepciones o relación de antagónicos y complementarios en la mayoría de sus conceptos e indagaciones. En el caso de En Trance o En Trance, él lo que buscó crear fue un juego de flujos de sentido entre la propia relación física o la corporidad, digamos, desplazándose o moviéndose entre un espacio y otro, y esa relación simbólica que puede estar entre la materialidad o inmaterialidad del cuerpo y de los elementos que forman parte de su obra. Materiales que forman parte justamente, como el propio artista lo mencionaba, de su historia familiar cercana, materiales que hacen una doble relación nuevamente desde esas prácticas interiores o cercanas hacia las historias locales de un lugar, pero que terminan replicando en esa gran configuración universal. Entonces allí el tabaco, el humo del tabaco, que atraviesa dos situaciones, el chimó, que es una pasta a base de tabaco y otros elementos, especias, etcétera, que él traslada al escenario artístico contemporáneo, transformándolo en un pigmento, la parafina o la cera de vela, el globo como un elemento absolutamente cercano a la celebración o a los rituales de festividad, la torta como algo que él ofrenda y con lo cual comienza a establecer esa relación que él tiene para consigo mismo y cómo replica en el escenario general de su obra, de el medium, ¿no? Como algo que se comparte, un medio que se comparte o un cuerpo que se comparte y que puede ser transmisor y receptor de información al mismo tiempo. Y desde ese lugar obviamente también sería importante destacar que dentro de las indagaciones y preocupaciones de Dixon, el tema educativo era muy importante, ¿no? Solamente en Venezuela, que desarrolló toda una actividad docente muy importante, en primera instancia para el lugar donde estudió, que después desarrolla núcleos en varias zonas del país, que fue la Universidad Nacional de Artes Armando Reverón,
sino después en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, de la cual se encargó de varias cátedras, y posteriormente acá en Buenos Aires, en el Museo Marco, que desarrolla un montón de actividades súper importantes, no solamente para crear ese nexo entre las exhibiciones y los públicos, sino también para trasladar y crear experiencias mucho más participativas con poblaciones infantiles. La imagen que se eligió para la muestra, como identificación de la muestra, justamente es una imagen que permite ahondar o adentrarse dentro de todo el imaginario, dentro de toda la producción del artista. Primeramente porque es un objeto simbólico, personal, que él usaba y que se adscribe justamente a una relación que él tiene con el culto. Y después lo que hace es llevarnos a pensar con posibles relaciones que también se establecen tanto con la muestra América de Adriana Bustos y en otro campo y en otro sentido también con Cosmogonía Nativa de Gradín, porque lo que representa es a una de las diosas, uno de los seres míticos que él aborda dentro de su práctica, y es el culto a María Leonza. María Leonza es una figura bastante polémica y compleja en términos antropológicos, porque justamente al responder un mito, y es un mito que tiene toda una relación sincrética en donde los híbridos y las configuraciones teóricas y simbólicas que se han dado vienen por un lado con todo el contexto propio del catolicismo español, y se le atribuye por un lado esa relación como una especie de aparición, una imagen mariana, que uno de quienes más ahonda sobre este mito, que es el antropólogo yaracuyano Gilberto Antolines, una de las grandes figuras de investigación para Dixon Calvetti, habla de que tiene que ver con la Virgen en el espejo. Pero después, por otro lado, la acepción que a nosotros generalmente más nos implica y desde donde también el propio artista crea sus mayores indagaciones, tiene que ver con el mito aborigen, en el que se destaca la presencia de una princesa, hija de un gran cacique de Yaracuy, la princesa Yara, que cabalga, en este caso en la representación, cabalga un danto, que es una especie de tapir macho, y carga sobre sus manos una pelvis femenina que hace toda la connotación del elemento fértil. Pero justamente esa relación lo que traslada también es la presencia de una práctica religiosa que toma un protagonismo y una importancia en todo el continente, porque es una de las pocas que ahonda desde lo matriarcal. Nuevamente el concepto del medium se hace presente ahora, digamos, convocándome o autoconvocándome en esa doble relación en la que dispongo mi cuerpo, mi experiencia, mi oficio, como artista también, para poder crear un nexo y una articulación entre toda la producción y este trabajo, esta idea, este mundo que vino desarrollando Dixon como una persona muy cercana, como un amigo de la vida con quien frecuentamos e hicimos muchísimas de nuestras prácticas y actividades artísticas en simultáneo, y al mismo tiempo también poder crear ese nexo
tanto con el Museo Marco como con todas aquellas personas que vengan a encontrarse y a recorrer la exhibición. Y justamente allí, dentro de esa idea de medium, y recuperando y también homenajeando al artista dentro de uno de los conceptos más fundamentales de su obra, aparece esta idea de mediación curatorial como una especie de ejercicio en el que se vinculan varias cosas, ¿no? En el ejercicio en el que se apuesta a una afectividad o emocionalidad directa e intrínseca con el artista, se apuesta a una relación o una cercanía con todo el proceso de elaboración de archivo, documentación y estudios sobre su obra, en el que se intentan crear nexos pedagógicos y dinámicos en torno a no solamente su producción, sino qué implican esos conceptos, cómo se puede crear una relación de esa localidad que lo implica, en donde el culto de María Leonza, no entendido como un elemento inherente de la geografía argentina, sí replica o tiene una relación absolutamente directa con prácticas religiosas también populares de la Argentina, como el culto del Gauchito Gil, la idea de la difunta Correa, Gilda, que en el escenario venezolano formarían parte directa de la práctica religiosa. Entonces, a nosotros como equipo y en la relación con todo el Museo Marco y desde mi propia persona, nos parecía mucho más pertinente hablar del concepto de mediación para justamente apoyar todas esas cantidades de relaciones, ¿no? Las obras en sí mismas, que son obras que cronológicamente toman distancias, de hecho algunas ni siquiera fueron o terminaron de ser producidas, pero la propia articulación de las obras tiene que ver con un espacio y una propuesta de mediación, en la que, no habiendo necesariamente un diálogo implícito, articulamos y tratamos de producir ese diálogo en función de la propia descripción o conceptualización que el artista había comenzado a hacer, y también con los distintos enfoques y enlaces que se buscaron hacer con las muestras que la precedieron. Entonces, justamente creo que es absolutamente pertinente entender, acercarnos y pensar este concepto no adscrito a la idea formal o convencional de la curaduría, sino como un rol mucho más flexible, dinámico, que es capaz de articular y de permitirse entrar y salir un poco en los distintos roles que suelen devenir en el desarrollo de una muestra. Thank you.